El tema número 4, estudio de métodos y medición de trabajo, también conocido como estudio de tiempos y movimientos, tiene sus orígenes en los estudios del ingeniero industrial Frederick Winslow Taylor, el trabajo de Elton Mayo, así como las aportaciones que hicieron los esposos Frank y Lillian Gilbert, específicamente en el campo de movimientos, en donde diseñaron los 17 micromovimientos que hoy en día se siguen utilizando para este tipo de actividades. Como sabemos, el objetivo principal del estudio de métodos y la medición del trabajo no es incrementar la producción. El objetivo principal debe ser reducir, disminuir el estrés y la fatiga industrial. Esa debe ser la principal función de este tipo de trabajos. Al hablar de estudio de métodos, estamos relacionándolo con lo que estudiamos en Administración de la Producción y Operaciones 1, con el diseño y desarrollo del proceso. Y el proceso, como sabemos, está relacionado directamente con el producto, porque dependiendo de las características del producto, son las especificaciones del proceso. De allí la matriz ciclo de vida del producto, ciclo de vida del proceso. Y el proceso también está relacionado directamente con la definición de la capacidad de producción, así como la distribución física de las instalaciones, dado que dependiendo de las características del proceso va a hacerse una distribución física de instalaciones acorde a ese proceso de producción. En este caso ya estudiamos algunos métodos para hacer precisamente, valga la redundancia, el estudio de métodos que desarrollaron en la exposición. Por tanto, vamos a estudiar específicamente el estudio de tiempos o la medición del trabajo. Hay que tener en cuenta algo. La condición necesaria o antes de comenzar a hacer un estudio de tiempos, antes de comenzar a hacer un estudio de medición de trabajo, debe cumplirse la condición de que el método que se va a evaluar, el método al cual se va a hacer estudio de tiempos, debe ser el mejor método existente. Es decir, primero tiene que hacerse un estudio de métodos y después un estudio de tiempos. ¿Por qué? Porque el estudio de tiempos implica costos, implica recursos que si es para un método el cual no se va a permanecer en el tiempo, el cual no va a mantenerse en el tiempo, pues va a generar costos adicionales. Y existen distintas técnicas o métodos para realizar un estudio de tiempos. Por ejemplo, el caso del cronometraje, el caso del método de cinematografía, que no consiste más que en grabar al operario mientras está realizando su trabajo, y de esta manera pues no se alteran las actividades propias de la empresa. Igualmente, cuando se va a hacer un estudio de tiempos hay que tener en cuenta que se debe seleccionar a un trabajador promedio. Esto significa que no se debe seleccionar al más rápido, porque esto va a generar un sesgo al momento de definir el tiempo estándar, ni al más lento, porque también va a generar un sesgo, es decir, la capacidad de los otros empleados va a ser mayor. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que al momento de hacer el estudio de tiempos, las condiciones de trabajo deben ser las normales cuando se realizan las actividades. Hay que explicarle a los trabajadores, hay que darle a entender a los trabajadores que esto no es para evaluar su desempeño, es simplemente para evaluar la capacidad que puede establecer la empresa bajo condiciones normales. No es que vamos a alterar las condiciones de trabajo o en algunos casos el trabajador cree que va a obtener una bonificación extra si va a realizar el trabajo en menor tiempo cuando está haciéndose este estudio, y lo que va a hacer es precisamente sesgar las conclusiones que se quieren llegar. Por un lado, reducir el estrés y la fatiga de trabajo, y por otro, definir la capacidad real de producción de la empresa. La capacidad real en función de las capacidades técnicas de los equipos, de las instalaciones y la capacidad física de la persona. No sobrecargarlo de trabajo.
y precisamente de allí las condiciones específicas del trabajador. Es difícil un estudio de tiempos o es difícil hacer un estudio de medición de trabajo sin que los trabajadores se encuentren presionados pensando que se está haciendo una evaluación de desempeño. Sin embargo, es necesario comunicar adecuadamente a los trabajadores que no se está haciendo una evaluación de desempeño, sino que se está haciendo un estudio de tiempos para establecer precisamente las capacidades que la empresa tiene para ese momento. Y condiciones normales, condiciones diarias a las cuales se someten los trabajadores.